Durante décadas, el delicado equilibrio entre los Estados Unidos y Rusia ha sido gobernado por tres principios críticos: la coexistencia pacífica para evitar la aniquilación nuclear, la competencia responsable para evitar el enfrentamiento militar directo y la diplomacia cuidadosa para manejar puntos críticos desde Europa hasta el Ártico. Sin embargo, a medida que las tensiones se intensifican y los poderes globales cambian, surge una realidad más oscura, una donde los Estados Unidos podrían verse empujados a lo impensable: un ataque militar directo contra Rusia. Una confrontación que nadie jamás imaginó o deseó. Entonces, ¿qué pasa si ha llegado el momento? ¿Qué pasa si los Estados Unidos están listos para aprovechar un raro momento de debilidad en el régimen en ruinas de Rusia y hacer un movimiento decisivo para no solo derrotar sino conquistar a una potencia global tan valiente? Aquí es como lo inimaginable podría desarrollarse día a día. Si esperas que saltemos directamente al primer día de la invasión, piénsalo de nuevo. Una conquista de esta magnitud no puede simplemente comenzar con misiles en el aire o botas en el suelo. Una tarea tan monumental como conquistar una de las principales potencias globales, no importa cuán debilitada pueda estar en el momento, requiere una preparación meticulosa mucho antes del primer día. Cada aspecto de la operación, logística, alianzas, inteligencia, debe ser coordinado a la perfección. En el video, comenzaremos explorando la compleja planificación previa a cualquier acción militar. Si Estados Unidos contemplara invadir un país del que tiene poca inteligencia, la fase de preparación podría durar meses o años, llena de incertidumbre y riesgos. Pero estamos hablando de Rusia. Estados Unidos ha vigilado de cerca al país por años, siguiendo sus maniobras militares, fluctuaciones económicas y conflictos internos. Este grado de escrutinio altera significativamente el cronograma. Así, en vez de una acumulación larga, las bases pueden formarse en semanas. Con la inteligencia disponible, los planificadores militares de Estados Unidos pueden actuar en aproximadamente un mes para definir aún más la línea de tiempo. Aunque no podemos dar una fecha exacta, una cosa es segura: no será en invierno. Estados Unidos ha aprendido de conflictos pasados, como la guerra ruso-japonesa y la Operación Barbarroja, que la guerra en invierno en Rusia es una empresa traicionera. El frío brutal de Rusia puede minar la moral, paralizar la logística y exponer incluso los planes mejor trazados a un fracaso catastrófico. Con esto en mente, unámonos a los operativos de Estados Unidos, en el centro de comando, presumiblemente a principios de la primavera, mientras orquestan la compleja operación de invadir Rusia, día 30 antes de la misión. La inteligencia es fundamental en toda operación militar. Puede significar la diferencia entre el triunfo y el fracaso devastador en combate. Afortunadamente, Estados Unidos nunca tuvo problemas en este departamento, aprovechando su tecnología de vanguardia y una vasta red de fuentes humanas para mantener ventaja sobre un adversario, asegurando que cada movimiento estratégico esté informado por datos precisos y en tiempo real. En esta ocasión, el objetivo es analizar las fortalezas y debilidades del ejército ruso. No es secreto que la guerra en Ucrania ha dejado al ejército ruso maltratado y asediado, una fuerza antes poderosa que ahora se tambalea por aplastantes derrotas, fracasos logísticos y una moral en picada que lo perseguirán por años. En los primeros 2 años y medio de guerra, Rusia perdió casi 650.000 soldados, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El país también perdió el siguiente equipo durante el mismo periodo: casi 9.000 tanques, más de 17.000 vehículos de combate blindados, más de 25.000 vehículos y tanques de combustible, casi 18.500 sistemas de artillería, aproximadamente 1.200 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, casi 1.000 sistemas de defensa aérea, más de 360 aviones, más de 300 helicópteros, casi 16.000 drones y casi 30 barcos y lanchas. Las cicatrices de este brutal conflicto son profundas, dejando al ejército ruso agotado en números y fundamentalmente alterado en sus capacidades estratégicas. Sin embargo, con la notoria historia de Rusia de ofuscación y desinformación, discernir la verdadera extensión de su devastación sigue siendo un desafío esquivo. Los informes oficiales del Kremlin suelen ser más optimistas que la realidad, ocultando pérdidas y fracasos detrás de propaganda. Por ende, el oficial de inteligencia estadounidense debe desentrañar este complejo engaño y revelar la verdad tras la propaganda. La falta de seguridad operacional en el ejército ruso es una ventaja para sus adversarios. Para este fin, Estados Unidos desplegará operativos de inteligencia en Europa del Este, integrándolos con aliados para recopilar información crucial. Los drones de vigilancia avanzados como el Northrop RQ-4 Global Hawk también jugarán un papel fundamental en esta misión. Cuando estos drones propulsados por jet toman los cielos, pueden recorrer una asombrosa distancia de 14.000 millas con una impresionante resistencia de misión de más de 34 horas.
Su óptica de vanguardia explica por qué estos drones podrían ser seleccionados para sobrevolar silenciosamente Europa del Este, uniendo un mosaico de inteligencia en tiempo real. Los analistas en el centro de comando encuentran vulnerabilidades en las defensas aéreas y despliegues de tropas rusas, identificando el número exacto de unidades militares en plena disposición mientras examinan los datos. Día 25 antes de la invasión. Es hora de empezar a movilizar a las fuerzas norteamericanas y asegurar las cadenas de suministro. La conquista inicial de Rusia requeriría al menos 200.000 soldados, por lo que esa es precisamente la cantidad activada para esta audaz misión. Podrías pensar que 200.000 soldados no bastan, considerando que la Operación Barbarroja involucró a más de 3.8 millones de personal y aún así fracasó rotundamente. No obstante, esta no es una comparación directa, pues el panorama ha cambiado drásticamente desde entonces, y la guerra moderna tiene reglas diferentes. Además, Estados Unidos nunca cometería el error de subestimar la resistencia de una tierra vasta y un pueblo orgulloso. Por eso, los Estados Unidos lo darán todo. Los Marines movilizados contarán con aeronaves Bell Boeing y Bouvier 22 Osprey para un despliegue rápido, mientras que el ejército será apoyado por los tanques Abrams y los vehículos de combate Bradley, los mejores en su clase. Sin duda, la superioridad aérea será decisiva en este conflicto, lo que solo puede significar una o dos cosas. El Lockheed Martin F-22 Raptor y el Lockheed Martin F-35 Lightning II. Estas aeronaves están estratégicamente ubicadas en bases de Europa del Este para asegurar la supremacía aérea. Sabemos lo que algunos de ustedes podrían pensar. Tan pronto como Rusia perciba un atisbo de los Estados Unidos, fuerzas movilizándose, el Kremlin desatará su arsenal nuclear en un intento desesperado por mantener el control. Sin embargo, esa reacción puede no ser tan rápida como aparenta. El Kremlin es consciente de las consecuencias catastróficas de un ataque nuclear, no solo por la devastación inmediata, sino también por la posible aniquilación total. Por eso es probable que Rusia se abstenga de recurrir a opciones nucleares en las primeras etapas del conflicto. Eso y varias otras razones. Primero, el cálculo estratégico de una guerra nuclear es mucho más complejo que solo presionar un botón. En segundo lugar, el uso de armas nucleares escalaría instantáneamente la situación más allá de cualquier apariencia de control, arriesgando una guerra nuclear a gran escala que diezmaría a la misma Rusia. Y en tercer lugar, Rusia entiende que los Estados Unidos tiene un robusto disuasivo nuclear listo para responder con una fuerza abrumadora. Después de todo, Estados Unidos y Rusia están a la par en armamento nuclear. Considere las estimaciones para 2024. Según la Federación de Científicos Americanos, de más de 12.000, 5.580, 5.428 armas nucleares en el mundo en ese momento, Rusia poseía 5.580, mientras que los Estados Unidos tenían 5.428. Se creía que ambas naciones tenían aproximadamente 1.700 ojivas nucleares estratégicas desplegadas activamente. Por ahora, dejemos fuera el arsenal nuclear. Día 20 antes de la invasión. Las operaciones psicológicas comienzan de forma gradual. Estas operaciones serán más prominentes después, pero ahora comienzan con una campaña sutil y poderosa para sembrar dudas y discordia en las filas rusas. Antes de la guerra en Ucrania, alcanzar esta meta sería una tarea hercúlea, dada la feroz lealtad de las fuerzas militares rusas. Pero usar a tu propia gente como carne de cañón, enviándolos a morir sin entrenamiento, equipo o apoyo, erosiona esa lealtad. Sin importar el tiempo transcurrido, la amargura por los eventos en Ucrania quedará arraigada en los corazones de los soldados rusos, creando un sentimiento de traición difícil de suprimir. No obstante, para que Estados Unidos tenga posibilidades de vencer a Rusia, sus operaciones psicológicas no pueden enfocarse solo en el ejército. Deben llegar a la esencia misma de la sociedad rusa, extendiéndose al ámbito civil. Al sembrar semillas de duda entre la población, especialmente entre los jóvenes, los Estados Unidos podrían interrumpir el inquebrantable apoyo al régimen y transformarlo en un caldero de disidencia. Día 15 antes de la invasión. Una de esta magnitud no puede llevarse a cabo en aislamiento. Estados Unidos deberá asegurar alianzas con socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente aquellos cercanos a Rusia, los estados bálticos, Noruega, Finlandia, Polonia y Ucrania. Como puedes imaginar, esto no será un gran desafío, ya que cada uno de estos estados ha sentido directamente los vientos gélidos de la agresión rusa de una forma u otra. Japón probablemente también participará en estas conversaciones privadas por su interés estratégico en contrarrestar amenazas regionales y, más importante para Estados Unidos, su cercanía a Rusia en el Pacífico. Día 10 antes de la invasión. Se desarrolla un plan de ataque integral mientras sigue la cuenta regresiva. El plan final integrará toda la información recopilada, logística y acuerdos diplomáticos.
Los comandantes evaluarían las tácticas rusas, enfocándose en su desempeño en conflictos previos como Ucrania y Siria, pero también entendiendo que se adaptarán para enfrentar a un rival de nivel similar. Después del pésimo desempeño de Rusia en el conflicto ruso-ucraniano, llamar al país un competidor casi igual a los Estados Unidos sería tan equivocado como designar un rifle oxidado y defectuoso como listo para el combate. Este escenario se repitió varias veces en Ucrania, por lo que no sorprende que Rusia aún se considere una potencia de peso pesado. Día 5 antes de la invasión. Previo a la invasión, las unidades de ciberguerra estadounidenses aumentan sus ataques contra la infraestructura crítica de Rusia. Las redes eléctricas, de transporte y los sistemas de comunicación son algunos elementos que se apuntan con el objetivo de crear caos y confusión. Esto debilitará aún más la capacidad de respuesta de Rusia, dando a las fuerzas estadounidenses una ventaja táctica inicial. Hablando del principio, la cuenta regresiva ha llegado a sus últimas horas y el momento de la verdad ha llegado. Es hora de que las fuerzas estadounidenses inicien el ataque contra Rusia. Al amanecer del primer día, se desata una sinfonía meticulosamente orquestada de poderío militar. Día 1. Si Estados Unidos quiere conquistar Rusia, debe ir con todo desde el inicio. Es por eso que la primera ola de asaltos irá directamente a la yugular, el sistema de defensa aérea de Rusia, que una vez se creyó que era el más robusto del mundo. Para lograr esto, Estados Unidos orquestará explosiones a través del perímetro de defensa aérea occidental establecido para protegerse de ataques aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desatando este infierno en Rusia, no serán otros que los bombarderos furtivos B-2 Los Fantasmas del Cielo, reconocidos por su capacidad para evadir radares de seguimiento de largo alcance sofisticados. Estas alas de destrucción serán seguidas por bombarderos B-52 equipados con municiones de ataque a distancia, lanzando andanadas de misiles que devastan los aeródromos rusos y aniquilan los misiles superficie-aire fijos. Este ataque contrasta con el esfuerzo previo de Rusia para neutralizar las defensas aéreas de Ucrania durante la guerra, ejecutado con menos coordinación e intensidad. En cambio, este asalto será una operación meticulosamente planificada, que recuerda el shock y el asombro que marcó el inicio de la Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo. ¿Por qué trazar un paralelo aquí? Durante la Guerra del Golfo, Irak usó principalmente SAMs soviéticos para su defensa aérea. Estas defensas eran consideradas letales y feroces, pero no ofrecieron oposición significativa ante el abrumador poder tecnológico y estratégico militar de Estados Unidos, tal como sucederá con las defensas aéreas rusas. Cuando el polvo de los bombarderos se asienta, los F-35 se mueven para eliminar las bases aéreas en el otro lado del país, a lo largo de las fronteras orientales de Rusia. Estos ataques también buscarán interrumpir la vital infraestructura ferroviaria, crucial para la logística rusa. La histórica dependencia rusa del ferrocarril ha hecho a sus fuerzas armadas vulnerables al sabotaje y ataques aéreos. También ha facilitado la predicción y el monitoreo de las operaciones militares y la acumulación de fuerzas rusas. La Fuerza Aérea Rusa no se quedará de brazos cruzados mientras los Estados Unidos devasta el este del país. Los interceptores rusos se elevarán para encontrar a los F-35 cruciales en mantener el impulso del ataque de los Estados Unidos. Pero cuando lo hagan, se toparán con la fuerza inigualable de los F-22 Raptors, los depredadores supremos del aire, que derribarán a los cazas rusos con precisión letal. El primer día no solo acabará en el firmamento. Es probable que Estados Unidos también lance un asalto terrestre hacia el exclave de Kaliningrado, un movimiento de gran importancia estratégica. ¿Cómo es eso? Kaliningrado tiene una posición única entre los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sirviendo como un puesto militar vital para Rusia, con sistemas de misiles avanzados que amenazan objetivos europeos. Al apuntar a este enclave, los Estados Unidos intentan interrumpir las operaciones militares rusas y reducir su capacidad de proyectar poder en el norte de Europa. Además, Kaliningrado es un crucial centro logístico para las fuerzas rusas y neutralizarlo dificultaría sus esfuerzos de reabastecimiento y movimiento de tropas. Dada la importancia de esta región más occidental para Rusia, no sorprenderá que no caiga fácilmente. El enclave de 1.337.6 kilómetros cuadrados probablemente se convertirá en un campo de batalla ferozmente disputado, y su fuerte fortificación no beneficiará a Estados Unidos. Hasta 2016, las fuerzas militares de Kaliningrado eran relativamente débiles. No obstante, para 2021 experimentaron una transformación enorme. La región, antes subpotenciada, ahora está repleta de armamento moderno y fuerzas bien equipadas. El 11º Cuerpo de Ejército con 12.000 a 18.000 tropas en 2021, reforzado por tanques T-70 y 2 lanzacohetes móviles y artillería,
es clave en la defensa de Kaliningrado. Además, la 336 Brigada de Infantería Naval de la Guardia, una unidad fuertemente mecanizada capaz de lanzar asaltos aéreos, y el poder aéreo de aviones Su-30, SM Su-24 y Su-27, protegidos por un robusto sistema de defensa de misiles S-400. Por eso las fuerzas terrestres estadounidenses entrarán en acción con un apoyo aéreo masivo. Los tanques Abrams y los helicópteros AH-64 Apache liderarán el asalto, atacando ferozmente las defensas rusas en Kaliningrado. Las batallas serán brutales, pero breves. Los tanques T-72 en Kaliningrado no serán rival para los Abrams americanos. La Operación Tormenta del Desierto ya lo ha demostrado. Incluso el modelo temprano de Abrams M1 superó a todos los tanques soviéticos utilizados en la Guerra Fría, aunque se creía que estos últimos eran adversarios formidables en ese momento. Por lo tanto, al finalizar el primer día de la invasión, las fuerzas terrestres rusas podrían haber sufrido la derrota más significativa desde el inicio de la Operación Barbarroja. Este día sentará las bases para el futuro y enviará un mensaje poderoso. El ejército estadounidense no está jugando. Día 5. Para el día 5, el ejército de los Estados Unidos logra controlar aproximadamente el 60% del territorio de Kaliningrado tras ganar posiciones clave. Este impresionante logro es posible gracias al impulso de los primeros ataques de Shokhanov que llevaron a que Estados Unidos, profundamente en territorio ruso. Aún así, la guerra está lejos de terminar. Históricamente, Rusia ha demostrado una notable capacidad para absorber grandes pérdidas y reagruparse ante adversidades aparentemente insuperables. La combinación de esta habilidad con la vasta extensión territorial de Rusia genera temores de que el país se prepare para una extenuante guerra de desgaste. Por supuesto, es bastante difícil reagruparse cuando estás siendo golpeado constantemente por ataques aéreos y de misiles de Estados Unidos, que no muestra señales de desaceleración. Aunque existen temores de sobreextensión, los comandantes estadounidenses están listos para afrontar esos riesgos. La rápida ganancia de territorio y la presión sobre la infraestructura rusa buscan evitar que Moscú se estabilice lo suficiente para lanzar una contraofensiva coordinada. Día 7. Kaliningrado ha caído. La feroz batalla ha concluido, dejando el bastión ruso en manos estadounidenses. El trauma de luchar en Ucrania fue decisivo, ya que las tropas rusas no pudieron soportar todo el poder de Estados Unidos, militar, ni física, ni psicológicamente. Bombardeados desde arriba, acosados por todos lados y sabiendo que los refuerzos nunca llegarían, la ya debilitada moral de las tropas rusas se derrumbó por completo. Como ha demostrado Estados Unidos en 7 días, Kaliningrado ya no es una fortaleza inexpugnable. Aunque Rusia fue una potencia militar en el pasado, su poderío ha decaído notablemente a la vista de todos. Aunque Estados Unidos logró la victoria en Kaliningrado, esto tuvo costos significativos. Rusia sigue siendo una potencia de artillería, y el terreno de Kaliningrado, con sus centros urbanos y posiciones fortificadas, permite que las fuerzas rusas lo demuestren. Así, la conquista de esta región clave tuvo un alto costo en recursos y vidas humanas, comparable a las pérdidas en Irak y Afganistán. Como comparación, en la Guerra del Golfo murieron 143 tropas estadounidenses en acción, 96 del Ejército, 20 de la Fuerza Aérea y 27 soldados combinados del Cuerpo de Marines y la Marina. El número total de muertes en combate para las tropas estadounidenses fue de 382, mientras que las muertes fuera de combate alcanzaron las 1.565, día 14. 2 semanas después, y Kaliningrado está firmemente bajo el control de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación no es necesariamente estable. Escaramuzas y emboscadas continuas de pequeñas unidades reflejan la amenaza persistente de los restos del ejército ruso, acostumbrados a tácticas de guerrilla en zonas urbanas. Sin embargo, los Estados Unidos no tienen tiempo que perder, por lo que las tropas norteamericanas ya se dirigen hacia la frontera rusa con Letonia. Una línea de defensa báltica a lo largo de esta frontera ha estado en construcción desde la guerra en Ucrania, y la urgencia de reforzarla se ha intensificado tras la caída de Kaliningrado. Los estrategas militares estadounidenses admiten que proteger esta frontera es esencial para la posición estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa del Este y para mantener la presencia de Estados Unidos ante Rusia. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente en el plan para llegar a las fronteras bálticas. El gobierno bielorruso, aliado cercano de Moscú, se ha vuelto más hostil a los movimientos militares de Estados Unidos en la región. Según informes de inteligencia, las tropas bielorrusas se están movilizando cerca de la frontera, generando preocupación de que puedan intentar obstruir a las fuerzas estadounidenses o apoyar logísticamente a los restos militares rusos. Pero esto no sorprende a los estrategas estadounidenses. Estados Unidos ha estado movilizando, entrenando y equipando a las fuerzas de resistencia bielorrusas en Polonia durante semanas para liberar a su nación.
Esto elimina a Bielorrusia de la ecuación, ya que en lugar de ayudar a Rusia, ahora solo puede pedir asistencia a Moscú mientras su movimiento de resistencia gana fuerza. Día 21. Con Bielorrusia bajo control, las fuerzas estadounidenses pueden expandir su línea de operación hacia Rusia, apuntando a las regiones de Kursk y Belgorod. Si Kursk te resulta familiar, es porque Ucrania realizó una incursión transfronteriza en esta región en agosto de 2024, eliminando a muchos militares rusos con artillería y ataques de drones. Si un país con tantas limitaciones de recursos como Ucrania pudo lograr este nivel de éxito, es razonable pensar que un Estados Unidos bien equipado y estratégicamente coordinado. La operación no solo replica, sino que supera esos esfuerzos. Con los Estados Unidos ocupando cada vez más su territorio, el Kremlin ahora está en un estado de pánico total, mostrando signos indiscutibles de desesperación. Esta urgencia ha desatado un esfuerzo de movilización nacional, mientras los líderes rusos se apresuran a reforzar su presencia militar y fortificar las defensas contra el avance estadounidense. No obstante, la movilización tiene un éxito variado. ¿Por qué? Debido a la escasez de personal experimentado para reforzar adecuadamente las filas, la mayoría de soldados profesionales se han perdido en los brutales combates en Ucrania, y los restantes suelen estar desilusionados y renuentes a volver a participar debido a un creciente sentimiento antiguerra. Gracias, operaciones psicológicas. Sin embargo, también sabemos que al Kremlin no le importa movilizar a los ciudadanos por la fuerza. Ancianos, discapacitados, veteranos gravemente heridos y convictos han sido forzados a servir en la guerra ruso-ucraniana, y la situación persiste hoy en día. Este enfoque descuidado lleva a una fuerza mal entrenada y desmotivada, dificultando más los esfuerzos del Kremlin para montar una defensa cohesiva contra el avance de los Estados Unidos. Esto permite a Estados Unidos consolidar sus ganancias y pérdidas. Día 30. Un mes en el conflicto, los Estados Unidos han sufrido pérdidas significativas, con miles de bajas reportadas, al menos la mitad de las cuales son fatalidades. El ejército de los Estados Unidos también ha perdido mucho equipo que será difícil de reemplazar, dado que el país no puede reponer fácilmente las pérdidas masivas de combate. Sin embargo, estas pérdidas no fueron en vano. Para el día 30, Estados Unidos ha empujado considerablemente a las fuerzas rusas, recuperando territorios y obteniendo posiciones estratégicas. Este avance ha interrumpido las líneas de suministro y comunicación rusas, generando desorganización en sus filas. Al mismo tiempo, ha permitido a los Estados Unidos establecer bases críticas para operaciones futuras, mejorando su logística. Con el flanco occidental ruso cada vez más expuesto, los Estados Unidos se alistan para iniciar operaciones enfocadas en desestabilizar aún más la defensa rusa. Sin embargo, también están volviendo su atención hacia el flanco oriental una vez más, buscando aniquilar la flota del Pacífico ruso. Este movimiento se enfoca más en asegurar la superioridad naval en la región que en abordar amenazas inmediatas, aunque el lejano oriente ruso no es prioritario para Estados Unidos. Actualmente, la mayoría de los recursos militares de Estados Unidos siguen enfocados en el teatro europeo, porque pronto será el momento de ir por el objetivo final, Moscú. Los cálculos estratégicos de los planificadores militares de Estados Unidos se basan en la creencia de que desestabilizar el corazón del régimen ruso será el golpe decisivo necesario para lograr una resolución rápida del conflicto. Si Moscú cae, toda Rusia seguirá su ejemplo. Pero lamentablemente para Estados Unidos, Rusia también es muy consciente de esto. ¿Recuerdas cuando hablamos de excluir las armas nucleares? Es hora de traerlas de regreso. En este momento de alto riesgo, la disuasión está en primer plano. La dura realidad es que el Kremlin preferiría arriesgarse a la aniquilación total antes que perder su poder y presenciar la caída de Moscú. En el peor escenario, las tropas de Estados Unidos no podrán llegar a la capital rusa antes de que se ordene el ataque nuclear, transformando el conflicto en una catástrofe que cambiará el mundo como lo conocemos. En el año 2019, el Programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton publicó una simulación que demostraba cómo incluso un intercambio nuclear táctico limitado en Europa podría escalar a un conflicto nuclear global a gran escala. Según la simulación, hasta 91.5 millones de personas morirían en cuestión de horas, y muchas más en los meses y años venideros. En el mejor escenario, Estados Unidos tendrá de 10 a 15 días para debilitar decisivamente las defensas rusas y asegurar posiciones estratégicas clave, permitiendo una posible resolución diplomática antes de que las tensiones se intensifiquen sin control. Durante este periodo, los Estados Unidos probablemente apuntarían a otra ciudad crítica, San Petersburgo. La segunda ciudad más grande de Rusia ha estado bajo bloqueo desde el inicio del conflicto. La Marina de los Estados Unidos ataca casi a diario los activos militares rusos dentro de la ciudad. Este esfuerzo continuo podría permitir a los Estados Unidos capturar la ciudad
pero los numerosos desafíos del combate urbano convertirían esta tarea en una bestia. Recuerda, cada momento que pasa en este conflicto es una apuesta, y las apuestas no podrían ser más altas. Día 45. Ante la amenaza de una escalada nuclear, los estrategas militares estadounidenses enfrentan una decisión imposible. Continuar el asalto podría desencadenar una respuesta catastrófica, pero retirarse implicaría perder impulso y alentar a las fuerzas rusas. En medio de tensiones, se llevan a cabo negociaciones por canales secundarios. Finalmente, ante la abrumadora presión internacional y la amenaza de destrucción mutua, los líderes de los Estados Unidos optan por una solución diplomática. El conflicto alcanza un alto al fuego tenso y la situación se desescala lo más posible, con ambas partes aceptando a regañadientes los términos. La guerra no termina con una victoria decisiva, sino con un equilibrio de poder precario, dejando un futuro incierto y tenso. La lección es clara. No se puede conquistar Rusia, incluso débil, mientras siga siendo una de las dos principales potencias nucleares del mundo, al menos no sin asestar un golpe severo a Estados Unidos en el proceso. ¿Crees que hay una forma para que Estados Unidos conquiste una Rusia debilitada sin una escalada catastrófica? Si es así, comparte tu escenario en los comentarios.